Este año que comienza va a ser, entre otras cosas, muy futbolero. Estados Unidos, Canadá y México organizan un mundial atípico, entre otras por el número de selecciones, pero también por el uso político que el presidente de Estados Unidos le ha dado al mayor certamen del planeta. Pero al margen del tema político, el mundial siempre ha sido una gran fiesta y es el evento más grande deportivo en el mundo. Y lo ha sido desde el primer mundial, Uruguay 1930. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Bueno, Teresita, este año 2026 promete ser muy movido en muchos frentes, pero si hay uno donde va a ser movido y cada 4 años pasa igual, es cuando hay mundial de fútbol. Este año tiene una particularidad y es que este mundial, ya vamos a hablar de política, de Trump, de Infantino, del poder de la FIFA, el poder de Trump, se juega en 3 países, en Estados Unidos, en México y en Canadá. Va a tener 48 selecciones, muchas más que los anteriores mundiales. Por eso uno ve unas selecciones rarísimas de países que uno habitualmente no oye hablando que sean protagonistas en el escenario futbolístico mundial. Pero va a ser un mundial entretenido. 104 partidos. Va a ser muy entretenido. Kazajstán está entre esos países, está Colombia, pero va a ser un mundial muy entretenido en Canadá, en México y en Estados Unidos, en los 3 países. Sí, y esto pues es una particularidad que se juega un mundial, ya se ha jugado, por ejemplo, en Japón y Corea del Sur, pero que se juegue en 3 países, empezando por esa novedad, ya lo hace un poco distinto a los anteriores. Sobre todo que hasta hace muy pocas semanas se supo dónde iba a jugar cada cual. Y hay países que en la primera ronda tienen que desplazarse de México a Estados Unidos, Colombia. Le pasa a Colombia. Colombia juega 2 partidos en México en la primera ronda y después se tiene que ir a jugar, bueno, cerca, a Miami. Pero es decir, es exótico eso, que les toque jugar incluso en 2 o 3 países. Sobre todo en cada ronda. Que cada ronda fuera en un país distinto sería otra cosa. Pero que dentro de la misma ronda se tengan que cambiar de país, eso va a ser interesante. Este deporte es el más popular del planeta, sin duda. Es el deporte que mueve masas. ¿Algún otro país tiene deportes que lo pueden superar? Por ejemplo, en India es el cricket. En el mismo Estados Unidos puede ser el béisbol o el fútbol americano. Pero el fútbol, el soccer, es el deporte rey en el planeta. Indiscutiblemente, ¿no? Y se juega en todos los países del mundo. Un dato curioso, Juan Roberto. Las Naciones Unidas tiene 193 países que son miembros de la organización. La FIFA tiene 200. Increíble. Y yo creo que tiene más poder la FIFA que la ONU. Hoy en día estoy segura que sí. Una sanción a un país en fútbol creo que les duele más que una sanción de la ONU. La respetan más, hace ¿cierto? más noticia y le duele más, como dices tú, al país que una sanción de la ONU. Estoy de acuerdo. Pero eso tiene un trasfondo y es Teresita, el económico, el del billete. Es un deporte que mueve millones en contrataciones, en derechos de televisión, en comerciales, en lo que representan las marcas. Estamos hablando de un negocio multimillonario y todo controlado por este señor Gianni Infantino. Todo controlado por la FIFA. Desde la primera transmisión de televisión a finales de los años 30, el Arsenal contra la segunda división del mismo equipo del Arsenal, que lo pasaron por televisión, esto se volvió un negocio con unas cifras gigantescas. Un mundial de fútbol, y estoy hablando en libras esterlinas, es decir, multipliquémoslo por 5 para tener pesos colombianos. Se calcula que puede llegar a dejar 6.000 billones de libras esterlinas, es decir, 6.000 millones. No, mire, una cifra absurda. Eso en el Reino Unido y en Europa. En Colombia salió una cifra en los últimos días que dice que Colombia hoy es el país donde más boletas se están intentando adquirir. Calcule usted el interés. Y a unos precios que no es necesariamente barato. ¿Sabe cuánto vale? Vi por ahí también ir al partido Colombia-Portugal, por mencionar alguno, casi $10,000. La más barata vale $4,000. No. Eso es una cifra gigantesca y hay quienes la pagan y van felices y se las pelean. Por eso tal vez el interés de un hombre que es un negociante nato y neto, como el presidente de Estados Unidos, el día del sorteo. Eso fue el 5 de diciembre. Usted lo ve en Washington. Bueno, que el sorteo se haga en Washington, en la capital política de los Estados Unidos, tuvo un significado gigante. Y ver a Trump pavoneándose y el señor Gianni Infantino detrás de él, como si fuera el amanuense de él, pues dejó muchos mensajes
en claro que Trump, donde pone el ojo, pone la bala y la billetera. Y ahí se me vienen dos cosas rápidas a la cabeza. Una, cuando trató hace un par de meses de decirle al canadiense y a la presidenta de México, ¿por qué no cancelan el mundial en sus países si lo hacemos 100% en Estados Unidos? Que eso es lo que realmente está organizado y donde se puede hacer bien hecho. Obviamente no le jalaron, pero él sabría por qué lo dijo y es la plata. Y lo segundo, en esa ceremonia, en el Kennedy Center, que es un centro de artes muy grande, le dieron un premio a Trump. El de la paz. Imagínense qué hace, y sí que le dieron palo al presidente de la FIFA. ¿Usted qué hace inventándose un premio para darle al presidente Trump? Infantino dijo que es que se merecía el Nobel y que como no se lo dieron, él le iba a dar un premio para agradecerle sus esfuerzos de la paz en el mundo. El poder de la FIFA frente a la ONU. Y frente a, caso, a los premios Nobel. Premios Nobel y al mundo. Teresita, ¿coincide esta celebración o esta realización de este mundial en este 2026 con la independencia de Estados Unidos número 250? Es que todo lo quieren hacer encajar. Todo, y seguramente 4 de julio vamos a estar en pleno mundial. Ese es el día que se celebra la independencia de Estados Unidos. Va a haber unas celebraciones gigantescas, 1 donde se juegue y 2 por todo Estados Unidos, y el tema del fútbol va a ser parte de esa celebración. ¡Qué barbaridad! Hablemos ahora sí de historia. Empezamos. ¿De dónde viene la palabra soccer? Soccer viene de asociados. La gente que jugaba fútbol en un principio en Estados Unidos eran pequeñas asociaciones. No era un deporte muy popular en Estados Unidos, que es el único lugar donde le dicen soccer, sino eran pequeñas asociaciones. Todos los asociados a esas asociaciones eran, el señor estaba asociado, sí, socio, soccer, soccer, ahí viene, entonces soccer. Solo en Estados Unidos, el miembro de la asociación que jugaba con los pies. O sea, el negocio. El negocio. Calcule usted. Teresita, ¿cuántos países han jugado los mundiales? ¿Cuántos países han jugado estos mundiales de fútbol? Países que han jugado son muchos, pero solamente hay 8 que han ganado en todos los mundiales. De todos los que han jugado, que son muchos países, este año son 48, hay solo 8 que han ganado copas y se repiten. Se repite el número de quienes han ganado las copas. Qué jartera, ¿no? Brasil, Argentina, España, Francia, Inglaterra, Alemania. Se repiten los países, no hay uno distinto. Italia se nos queda por fuera. Sí, se repiten entre ellos el premio. Ah, sí. Teresita, Gary Lineker, que es un gran futbolista inglés, acuérdense que el fútbol nace en Inglaterra. A Gary Lineker un día le dijeron, oiga, defíname qué significa el fútbol. Y él dice, el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y que siempre gana Alemania. Ahí están, siempre ganan los mismos. Eso sí es cierto. Teresita, el primer mundial, lejos de ser lo que ves hoy, ese evento mundial, me llama mucho la atención. El primer mundial se jugó en América y se jugó en Uruguay. Aquí hay una historia detrás, Juan Roberto, y es que el fútbol, como lo conocemos, si bien tiene una historia milenaria, y ahora hablamos de eso, nace realmente en Inglaterra a finales del siglo XIX, 1863, cuando decidieron hacer un manual de reglas para diferenciar a la gente que jugaba solo con los pies, con muy poco uso de las manos. Las manos fueron a principios del siglo XX que se prohibieron, de los que jugaban rugby en forma. Entonces crearon 2 manuales, 2 reglamentos distintos, y ese es el origen del fútbol con el pie. Y eran sobre todo ingleses, después se extendió muy rápidamente al resto de los países europeos. Crearon la FIFA sin Inglaterra para mostrar que es que Europa era más importante que Inglaterra y que Inglaterra no se podía adueñar del fútbol en ningún momento, que era un deporte universal y más europeo que inglés. Fue todo un mensaje político. Y hicieron el mundial ahora sí en Uruguay para diferenciarse de Inglaterra, que lo quería hacer. Pero los europeos querían hacerlo en su territorio, no lo lograron. Por alguna razón la FIFA escogió Uruguay y fueron muy pocos europeos. No fue Gran Bretaña, no fue Italia, no fue España. Fueron Bélgica, Países Bajos, fueron 2 o 3 países europeos. El primer campeón fue en efecto Uruguay, el anfitrión. Teresita, ahora sí devolvámonos en el tiempo, porque uno tiene la referencia de que la primera asociación, como usted dice, de fútbol y los primeros equipos organizados como deporte nació en Inglaterra, en el Reino Unido. Pero esto parece que tiene miles de años de historia, ¿no? Jugar pelotas y jugar con la pelota y los pies es algo milenario. Se dice que el primer juego de fútbol importante se dio casi 2 siglos antes de que naciera Jesús, 2 siglos antes del nacimiento de Dios, en China.
¿En China? Suchu. ¿Otro invento de los chinos? No. Le decían Suchu y jugaban con una pelota y con los pies. Y para muchos es el tatarabuelo del fútbol. Pero el fútbol en sí, como lo conocemos hoy, nace en Inglaterra, lo regulan y lo establecen como un deporte a finales del siglo XIX. Increíble. Teresita, y uno mira la historia, creo, y usted me corregirá, el único momento en que se interrumpió un mundial fue en la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal. Fue el único momento. Los soldados seguían jugando, pero el mundial per sí se interrumpió y retomó con fuerza cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Me devuelvo del pasado, mejor me vengo otra vez al presente. Hace poquito hubo un zafarrancho en la India, porque imagínense que invitaron a Lionel Messi y se supone que iba a jugar o que iba a haber una exhibición. Él llegó al estadio, entró caminando de jean, camiseta, rodeado pues de seguridad, fotos, el estadio a reventar en una ciudad de India y no jugó. De esos terminó en un motín espantoso, en disturbios, porque dijo la gente nos engañaron. Pero lo de Messi, y ya nos devolvemos en el tiempo, demuestra lo que hoy representan estos jugadores que son mucho más conocidos que muchos líderes mundiales de la política, de la ciencia, del arte o de cualquier disciplina humana. Messi, Ronaldo, James, todos son muy conocidos y son embajadores, no solo de su cultura. Uno habla de Argentina y la gente piensa en Messi, de su cultura, de su país, sino normalmente de un fair play también, de un mundo donde existe el fair play. Sí, no, porque ese sí es un tema complicado. Hablemos de símbolos. Para mí uno de los grandes símbolos, quiero su opinión, Pelé. Edson Arantes do Nascimento. Pelé, yo creo que todo el mundo sabe quién era Pelé, es el jugador con más goles en un mundial. El más joven. El más joven, tenía 17 años cuando jugó su primer mundial. En Suecia, es un golazo, aquí sí hablo como aficionado, lo que llaman un sombrerito, doble jugada, la baja y mete un golazo. Hacía cosas que en ese momento eran impensables. Sí, unas jugadas impresionantes. Muy partido, bonitas. Divinas. El partido donde le hizo una en el Mundial del 70 a un arquero uruguayo, Masiurkevich, espectacular, no terminó en gol. Dice que es la mejor jugada sin gol en la historia de los mundiales. Lo engaña de una manera ese pobre arquero. Yo creo que él quedó con tortícolis, salió, no dijo, ¿dónde está el jugador? ¿Dónde está la pelota? Y Pelé no alcanzó a hacerla. Pero fue el gran hacedor de ese equipo brasileño que termina campeón en 1970 en México. Y la primera gran figura mundial, reconocida a nivel mundial como jugador de fútbol. Sin duda. Y fue un hombre que, como usted bien lo dice, se convirtió además en un símbolo. Porque, pues, bueno, él tuvo una relación medio tormentosa con la dictadura en Brasil. Sí. En ese momento, en los años 70. Pero que también el poder y el fútbol se han mezclado muchas veces. Esa es una demostración de eso. Y él fue muy claro en sus proyectos después en Brasil, en ayudar a la niñez, en crear escuelas de fútbol, una persona dentro de todo muy generosa también. Sí, el gran debate entre los futboleros es quién es mejor, Pelé o Maradona. Maradona, que cuando murió hace ya unos años, me acuerdo de un artículo maravilloso cuyo título decía, se fue el Dios más humano de todos. El Dios, la mano de Dios, además después de su partido con Inglaterra, pero un gran jugador. A mí me gustaba uno, hace muchísimos años, que se llamaba Beckenbauer. Me gustaba mucho Beckenbauer. Sí, Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, ese me gustaba por alguna razón muchísimo. No, era también un símbolo de liderazgo. Sí. Era el mariscal, digamos, en el mediocampo y la defensa alemana. Pero cada país tiene su símbolo. Nosotros hemos tenido al Pibe, hemos tenido al Tim Asprilla, y ahora tenemos, como usted dice, a James y a una cantidad de muchachos que sabe que en un país y en una sociedad tan polarizada es lo único que nos une. Totalmente, y no podemos dejar a Falcao por fuera. Ah, no, pues es que es la demostración de caballerosidad, de esfuerzo, de resiliencia, de todo lo que... Porque es que el fútbol, decía Eduardo Galeano, es lo más parecido a la vida. Totalmente. Es una pelea, pero se dan la mano. A mí me gusta lo del fair play, yo reivindico el fair play como algo importante. Sí, pero le escuché esta frase a alguien que decía que la diferencia entre el rugby y el fútbol es la siguiente. El fútbol es un deporte de caballeros jugado por gamines y el rugby es un deporte de gamines jugado por caballeros. No la conocía. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.